Hola a todos, esperamos que estén bien. Pues vamos a tener que seguir haciendo este tipo de presentaciones asíncronas, porque pues ya saben que andamos muy ocupados evaluando. Entonces, ahorita les presento rapidísimo los objetivos que tenemos para la semana 7. Nos toca empezar a plantearnos cosas de lógica proposicional. Vamos a estudiar la lógica proposicional súper a fondo, desde dos enfoques. El más popular es el más popular más bien en ciencias de la computación es precisamente el enfoque sintáctico, de analizar expresiones y a partir de sus propiedades sintácticas, o sea, de cómo están construidas, entender qué pueden significar en términos, o pensando más bien en que todas estas cadenas o todas estas cosas que escribimos con el lenguaje de la lógica proposicional pudieran o no representar algo en la vida real. Es un enfoque muy popular en ciencias de la computación, estudiar la sintaxis y después estudiar una cosa a la que le decimos semántica, que ya viene en tablas de verdad y todo eso. Nosotros vamos a darnos una oportunidad de ver eh, tres pasos, de ver este tema en tres pasos. El primero, pues sí, es la sintaxis, retomando un poquito lo que traemos de recursión, para entender un poco más acerca de los textos que vamos a leer, en donde se asume que ya uno conoce ciertas técnicas para describir conjuntos de expresiones o conjuntos de cadena. Y bueno, para que no nos quedemos así sin todo ese material para poder comprender esas cosas, es que estamos diseñando esta semana en específico para que pues podamos leer las cosas sin mayor problema. Pero la lógica como tal la vamos a estudiar desde un enfoque un poco más argumentativo. Me parece que los filósofos son quienes lo estudian más así. No es que nos vayamos a pegar a todo eso que a lo mejor vieron en filosofía en la preparatoria, sino que vamos a partir de una cuestión de argumentación, para partir de la argumentación poder construir expresiones lógicas, pero ya teniendo un poco más claro qué significa cada conectivo, no solo en términos de cuáles son las palabras que supuestamente representa, sino pues ya como tal cuál es el razonamiento que hay detrás de cada uno de los símbolos que escribimos. Pero eso vendrá en la semana 8, no se preocupen. Esta semana me parece que va a ser muy tranquila. Es pues solamente aprender algunas técnicas de representaciones. Como hemos estado trabajando recursión, a lo mejor se desconecta tantito del asunto de relaciones, que se va a intersectar más adelante, pero por lo pronto creo que sí podemos hacer casi borrón y cuenta nueva y empezar con este rollo de la lógica basándonos únicamente en lo que traemos de la semana 3 de recursión. Entonces, bueno, primero que vamos a explorar es este rollo de la sintaxis BNF. El BNF es se llama notación de Backus-Naur. La B es de Backus, la N es de Naur y la F es de forma, si no recuerdo mal. Em, este tipo de expresiones nos sirven, o pues, es una manera de describir cosas que nos permiten generar cadenas. En términos, ya habíamos visto un poco, por ejemplo, la definición del lenguaje A estrella o del conjunto de cadenas A estrella. Hemos estado abordando un poco de cadenas en el tema de recursión. Y entonces BNF es una manera un poco simplificada, si me apuran, de hacer una definición recursiva. Viene de una herencia como más compleja que tiene que ver con lenguajes formales y gramáticas generadoras y toda esta cosa. En las lecturas muy probablemente se encuentren cosas estas de gramáticas. De hecho, algunos autores refieren a la BNF como gramáticas, literalmente. Este, el tema es que consideramos que ver todo el rollo de gramáticas a lo mejor es un exceso, entonces nos vamos a concentrar únicamente en lo más importante, que es entender cómo pasamos de BNF, qué representa la BNF, qué representan esas cosas y cómo se mapea eso a la estructura que queremos conservar en el conjunto de un cierto conjunto de expresiones. ¿Qué es una expresión? Esa es la parte donde ya se pone interesante esta semana. Estamos acostumbrados a escribir expresiones en todo momento. Escribimos expresiones en español, escribimos expresiones en aritmética, escribimos expresiones en álgebra, seguramente en cálculo, en geometría, en un montón de cosas diferentes. El punto de expresión es precisamente una cadena, pero una cadena que se supone que representa algo. Em,
Todavía no nos debemos meter, insisto, en qué es lo que representa, pero hay mecanismos formales que nos sirven para describir este tipo de conjuntos de expresiones. No son tan genéricos como las cadenas, así tal cual, em, pero tampoco son como conjuntos que tengan una estructura tan compleja como a lo mejor los naturales o los reales, que ya tienen em, operaciones muy sofisticadas como la potencia y todo ese rollo. Tienen también relaciones de orden por ahí implícitas y todas esas cosas. Los conjuntos de expresiones no necesariamente tienen todo eso. El conjunto de expresiones de la lógica proposicional sí tiene un montón de herramientas de ese tipo, pero que no son tan sofisticadas como las de los números, son un poco más sencillas. Algunas probablemente ya las conocen, propiedades como las asociatividades y ciertos conectivos lógicos, este, el, la conmutatividad, idempotencia y todas esas propiedades que seguramente analizaron, que también vamos a analizar acá, pero más adelante. Entonces, la cuestión es esa, nos presentan en muchas ocasiones BNF para definirnos un conjunto de expresiones. Y lo que vamos a aprender pues es cómo se mapea esa BNF a una definición formal de un conjunto de expresiones, una definición recursiva de un conjunto de expresiones y viceversa. Si ya tenemos una definición recursiva, ¿cómo podemos hacer una BNF que digamos pudiera representar el mismo conjunto? En el Inter vamos a explorar una herramienta que es súper útil, que se llama árbol sintáctico. En esta herramienta generalmente se ve hasta el curso de lenguajes de programación. Y aquí en discretas lo que la costumbre es ver unas cosas similares, pero no iguales, que se llaman árboles de derivación. Los árboles de derivación no son lo mismo, pero mucha gente habla de ellos. Este, los árboles sintácticos no son lo mismo que los árboles de derivación. Es importante que lo tengamos en cuenta, em, porque los árboles de derivación parten del supuesto de que lo que estamos definiendo es un conjunto de cadenas, literalmente. Entonces, cada uno de los simbolitos que escribimos en esas reglas recursivas para definir ese conjunto, son muy importantes que aparezcan literalmente en todas partes. En el caso de los árboles sintácticos, lo que vamos a ver es que hay muchos árboles de derivación que pudieran representar al mismo árbol sintáctico. Entonces, lo importante de todo esto es que como vamos ya a empezar a ponerle significado a algunas cosas, pues está un poco difícil cuando llegamos a un punto en el que estamos viendo la misma cosa, pero podría tener diferentes significados. En este caso, lo que digo, como estamos en un mundo en el que la cosa no es tan sofisticada como en el mundo real, lo que va a suceder es que lo que queremos es que solamente exista un significado cuando la expresión tiene una estructura específica. Entonces, cuando cambiamos la estructura, y con estructura me refiero al árbol sintáctico, entonces puede que cambie el significado, pero lo que sí vamos a tener por convención es que dos expresiones que tienen un árbol sintáctico distinto o una estructura distinta van a ser expresiones distintas, no la misma. Aunque si no fuéramos cuidadosos a la hora de generarlas como cadenas, pudieran ser la misma cadena. Entonces, para eso vamos a ver algunas reglas interesantes que, dada una cadena que va a tener un chorro de paréntesis, nos va a permitir mm, quitar esos paréntesis, preservando nosotros en nuestra cabeza la estructura. Entonces podremos decir de repente, estos paréntesis se pueden quitar porque yo lo que voy a hacer es aplicar primero o considerar que es prioritario este conectivo sobre este otro, etcétera. Ese tipo de cosas son las que vamos a tratar de entender. Se pueden aplicar a expresiones aritméticas, algebraicas, etcétera. Nosotros nos vamos a concentrar en su aplicación en las expresiones de la lógica proposicional, pero para nada más como para entender mejor, vamos a dar un repasito en expresiones aritméticas, muy básicas. Y bueno, también vamos a estudiar un poco cómo dibujar árboles sintácticos para expresiones de la lógica proposicional y estas reglas de precedencia y asociatividad, pero para ya oficialmente para eliminar paréntesis. Esto de la eliminación de paréntesis pues es más un asunto como de flojera, ¿no? Si quisiéramos respetar la estructura de manera como muy
religiosa, ¿no? Así como muy, muy estricta, tendríamos que poner los paréntesis en todos lados para no tener ambigüedades. Por ejemplo, esta, ¿no? P o Q y R. Entonces, bien podríamos decir que eso es primero la P y la Q, la P o la Q, luego con la R, o bien que primero es la Q con la R en el I y después con la O. Si de hecho intentamos pintar tablas de verdad, esto pudiéramos descubrir que a lo mejor no son lo mismo. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el árbol de a de veras de esta expresión? ¿Tiene un árbol único o no? Ese es el rollo. ¿Cuál es la expresión de la que estamos hablando? Hay un montón de ejercicios de esto en internet. Por ejemplo, cuando ponen cosas como 1 más 3 por 5 menos 9, ¿no? Eh, de hecho, creo que hay algunas calculadoras que eligen un orden sobre otro, etcétera. Em, es exactamente lo mismo. El punto es que por ahí hay unas cosas, unos paréntesis implícitos que no están estrictos, que no están así escritos, pues, pero que nosotros de algún modo sabemos que están ahí, porque así nos enseñaron en la primaria y cosas por el estilo. Entonces sabemos que es paréntesis están ahí porque en algún momento alguien nos dijo que la multiplicación es ese primero. Em, Todas esas son convenciones, convenciones que vienen de este tipo de reglas de precedencia de asociatividad de operadores. Eh, a mí no me gusta mucho llamarles operadores porque en realidad aquí no, en la lógica no vamos a hacer operaciones. Acuérdense que ahorita estamos hablando de un conjunto de expresiones. Entonces, tratemos de manejarlo así. Voy a tratar de usar la expresión, la palabra operadores lo menos posible. Pero bueno, la idea es más o menos esta, estudiar el conjunto de las expresiones de la lógica proposicional como conjunto definido recursivamente y ver que tiene ahí algunas características interesantes. Y que además la representación como cadenas de esas mismas cosas puede tener algunas dificultades, en particular pues que puede estar sobrecargada de paréntesis y hay algunas reglas que nos permiten simplificar esas cosas. Hay por ahí cosas súper locas que sobre plantear relaciones de equivalencia entre expresiones con paréntesis y sin paréntesis, pero eso a lo mejor ya es una exageración. Si tienen curiosidad, lo podemos explorar allá en el Discord. Bueno, pues mucha suerte en esta semana, chicos, y pues ahí estamos para ustedes. Acuérdense, todo el tiempo vamos a seguir teniendo asesorías en el horario oficial, nada más que ya no las vamos a convocar nosotros, pero de todas maneras vamos a estar ahí por si alguien lo solicita. Y en general también pues, estamos en otros horarios que no son necesariamente el oficial de la materia. Acuérdense de eso. Suerte, nos vemos.